Buenos días, mi nombre es Jorge Castañeda, estudiante de Zootecnia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación les haré una breve presentación del artículo del análisis sistémico y su proyección multidisciplinar del señor José Alfonso Delgado Gutiérrez. ¿Qué es el análisis sistémico? Es una forma organizada de estudiar problemas o fenómenos que no pueden entenderse simplemente mirando sus partes individuales. Un sistema complejo es aquel en donde hay muchos elementos que interactúan entre sí, como una empresa, el cuerpo o un ecosistema. Esta metodología, que es el análisis sistémico, busca y nos invita a ver el todo, no solamente las piezas por separado que conforman el sistema. El análisis sistémico observa relaciones, dinámicas y evolución. Las relaciones se enfocan en cómo los elementos del sistema están conectados, ya que no estudia los componentes como si fueran partes individuales. Dinámicas. Observa cómo cambian esas relaciones a lo largo del tiempo. Los sistemas no son estáticos, evolucionan y se adaptan y se transforman. Evolución. El análisis sistémico también presenta atención a cómo nacen, crecen y cambian, y a veces hasta desaparecen. El análisis sistémico supera el análisis tradicional, ya que el análisis tradicional, que es de enfoque reduccionista, tiende a estudiar cada parte por separado con la idea de que si entendemos todas las partes, entendemos todo. Sin embargo, en sistemas complejos como el análisis sistémico, las propiedades más importantes emergen de la interacción que surge de las partes individuales que conforman el sistema. El análisis sistémico dice: el todo es más que la suma de sus partes. Es por eso que esta metodología va más allá del análisis clásico y propone cómo surgen nuevas propiedades gracias a las relaciones y la organización de las partes. Principios del análisis sistémico. La totalidad. El sistema es más que la suma de sus partes. Este principio sostiene que al ensamblarse en los distintos elementos de un sistema, emergen propiedades y comportamientos que no se podrían prever solo conociendo cada una de sus partes por separado. Relaciones. Lo importante son las conexiones. En lugar de centrarse únicamente en los atributos de los elementos por separado, este principio destaca la fuerza, la dirección, la calidad de las conexiones, ¿sí?, que determinan el comportamiento global del sistema. Dinámica. Los sistemas cambian con el tiempo. Los sistemas no son estructuras estáticas. Sus elementos y relaciones se modifican continuamente. Este principio incorpora dimensiones temporales, reconociendo ritmos propios, ciclos, tendencias de evolución. Proyección multidisciplinar. En las ciencias naturales, ¿sí?, en los ecosistemas en particular, un ecosistema es un sistema dinámico en donde interactúan seres vivos, plantas, animales y microorganismos, con elementos no vivos como el agua y el aire. Aplicando el análisis sistémico se estudian no solo especies individualmente, sino que las relaciones entre ellas, como la alimentación, la competencia y la simbiosis, y con el entorno físico, en donde se observan las relaciones, las redes alimentarias, polinización, ciclos de nutrientes, la dinámica, cambios estacionales, sucesos ecológicos o impactos humanos. Totalidad. La salud del ecosistema depende de la interacción de todos los componentes que hacen parte de él. Un ejemplo de ello es la biología moderna, que puede adaptar enfoques sistémicos en la biología celular y la biología evolutiva. En la ingeniería, los sistemas de producción. En una fábrica, cada máquina, trabajador, insumo o proceso no puede operar de forma aislada. Se necesita un enfoque sistémico para optimizar flujos de materiales, cadenas de suministros y la dinámica. En sistemas electrónicos, un circuito electrónico es un sistema interconectado por sus componentes, resistencias, capacitores, transistores, que juntos producen el comportamiento emergente, amplificación, procesamiento de señales de computación. Cada componente influye en el funcionamiento del todo el sistema. Pequeños cambios como las resistencias alteradas pueden modificar todo el rendimiento. En las ciencias sociales, las organizaciones, las empresas, ONGs o instituciones no son la suma de empleados, no son solamente la suma de sus empleados, son un sistema vivo en donde la comunicación, el liderazgo, la cultura y los procesos se interrelacionan. Relaciones, equipos de trabajo, orden jerárquico, redes informales, dinámicas, crecimiento, crisis, fusiones o adaptaciones al entorno.
En las políticas públicas, para diseñar políticas efectivas, la salud, la educación y la seguridad se deben ver la sociedad como un sistema complejo, en donde hay múltiples actores como el gobierno, los ciudadanos y las ONG y hasta el mismo sector privado. Se retroalimentan. Una política puede llegar a generar efectos no previstos, como positivos o negativos, en distintas áreas. Y la dinámica, donde hay cambios en leyes, migraciones, cambios culturales. Con respecto a la educación, el currículo tradicional solía dividir estrictamente las materias, matemáticas, ciencias, lenguas, como si fueran comportamientos aparte. En el análisis sistémico es un currículo integral que promueve la visión sistémica, relaciona contenidos entre disciplinas, por ejemplo, usar la biología para enseñar la matemática a través de las estadísticas de poblaciones, conecta saberes, historia y ciudadanía, arte y tecnología, desarrolla competencias sistémicas, pensamiento crítico, resolución de problemas complejos y colaboración. Aprendizaje como proceso dinámico, cambia en el tiempo y depende de factores emocionales, sociales y cognitivos. Los estudiantes no son piezas pasivas, interactúan, modifican el proceso educativo. Ventajas del pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico tiene visión global. Mira más allá de los detalles aislados y comprende el contexto completo en el que ocurre un fenómeno o problema. Soluciones innovadoras son aquellas que rompen lo convencional y proponen nuevas formas de resolver el problema aprovechando las ideas creativas, tecnologías emergentes, nuevos métodos de trabajo o combinaciones inesperadas del recurso. Trabajo interdisciplinario. Consiste en colaborar entre personas de distintas disciplinas, como por ejemplo ingenieros, sociólogos, biólogos, economistas, para abordar un problema desde múltiples ángulos a la vez. Conclusiones. Dentro de las conclusiones tenemos que son varias, ¿sí? Podemos ver a continuación en la diapositiva que la primera tenemos cómo pensar de manera sistémica. Mira el todo, no solo sus partes, y entiende cómo los elementos se relacionan, interactúan y cambian con el tiempo. En la actualidad, el mundo moderno es altamente interconectado y complejo. Lo que ocurre en un país, económica, ambientalmente o tecnológicamente, impacta directamente a los demás. Mejora la toma de decisiones, permite evaluar mejor las opciones disponibles considerando todos los factores relevantes, sus relaciones y cómo evolucionan con el tiempo. Las decisiones sistémicas evita errores comunes como resolver un problema pero generando otro peor, efectos secundarios. Ayuda a ver conexiones ocultas que podrían potenciar una solución o por el contrario hacerla fracasar. Promueven decisiones sostenibles que funcionan no solo ahora sino que también en el futuro. Y con respecto a la educación, educa para el pensamiento sistémico, forma personas capaces de ver interconexiones, analizar complejidades, pensar consecuencias a largo plazo, profesionales y líderes que piensen críticamente y actúen inteligentemente frente a problemas complejos. Por último, el enfoque sistémico hace a las nuevas generaciones comprender las conexiones que son mucho más importantes para construir un futuro. Muchas gracias.